capítulo 11. Capítulo 11, versículo 12. Cuando lo tiene me dice amén. Yo le puse de título a mi prédica tener fe en Dios. Amén. Para aquellos que anotan para sus células, tener fe en Dios. Muy bien. Marcos capítulo 11, versículo 12. Leemos. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos al versículo 20. Y dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra poderosa, Señor, que tú nos regalas, Señor, en esta noche. Quiero esconderme bajo tus alas, sabiendo que todo lo que salga de mi boca va a salir de tu corazón. Por eso, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que se habla de este lugar, Señor, sale de tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremenda historia la de la higuera podemos ver, y me encanta porque dice que Jesús no vio un árbol porque tenía hambre, y él se acercó porque vio que era un árbol frondoso, un árbol que tenía hojas, era un árbol que estaba en su temporada, pero en su temporada donde no tenía que dar fruto. No es que el árbol estaba seco, el árbol tenía hojas, pero no era la temporada de que la higuera diera fruto. Entonces dice que Jesús se acerca, ¿no?, delante de los discípulos. Y cuando se acerca ahí a la higuera, y dice que Jesús maldice la higuera delante de los discípulos, pero al otro día los discípulos se sorprenden que la higuera, Pedro, se sorprende y le dice: Jesús, mira la higuera que tú maldijiste, se ha secado de sus raíces. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque la higuera no estaba seca, la higuera estaba en su mejor temporada, en la temporada donde no tenía que dar higo, no tenía que dar fruto, pero no era un árbol que estaba seco. El Señor le estaba dejando una enseñanza a sus discípulos, que todo lo que nosotros creemos es lo que sucede. El Señor maldijo a la higuera, y la higuera se creyó lo que Jesús le dijo, y por ende se secó. Y muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual nos terminamos secando porque creemos lo que los demás dicen de nosotros. Y hay una historia que marcaba mi corazón, no es una historia bíblica, es un relato que estaba leyendo en estos días y habló muy fuerte a mi corazón, y se trata de un hombre que era un hombre pesimista. ¿Cuántos conocen a personas pesimistas? Personas que todo lo ve malo, que todo lo que mira tiene un error, que todo lo ve con terror, ¿no? Esas personas que todo es negativo. Había un hombre que se llamaba Mike, y dice que este hombre era un ferroviario, y él estaba en su trabajo en un cumpleaños, ahí con sus compañeros, y en un momento dado el cumpleaños se había terminado. Entonces Mike agarra y se va, dice, al vagón donde él tenía sus cosas, se había olvidado unas pertenencias, y cuando va al vagón, dice, sube a aquel lugar y el portón del vagón se le cierra. La cuestión es que Mike no tenía forma de abrir el portón desde el lado de adentro.
Entonces empezó a gritar, se empezó a desesperar, comenzó el anochecer y comenzó a ver él dentro del vagón que tenía un termómetro que fuera del vagón ya estaba haciendo -0 grados de temperatura. Entonces Mike dijo, si nadie me rescata de este lugar, me voy a morir. Si nadie me ayuda, si nadie me escucha, lo único que va a pasar conmigo es que al otro día cuando me encuentren me van a encontrar muerto. La cuestión es que este varón que estaba totalmente enloquecido por la situación, dice que se empezó a sentir frío en sus manos, empezó a sentir que se le dormía el cuerpo. Entonces dijo él, lo mejor que puedo hacer es tirarme en el suelo y dejarme morir. La cuestión es que Mike se tira en el suelo y se queda. Al otro día sus amigos vienen al vagón, abren el vagón buscándolo a él y lo encuentran a Mike. Y Mike estaba totalmente muerto. Sus compañeros empiezan a ver, comienzan a investigar qué es lo que había pasado y comienzan a ver que el vagón, el termómetro del vagón estaba totalmente roto. Esa noche no había hecho -0 grados en ese lugar, pero él lo que vio, lo creyó y por ende lo confesó y eso sobrevino sobre él. Hermanos, muchas veces nosotros terminamos siendo totalmente igual a este hombre. Lo que nosotros vemos, lo creemos, lo confesamos y por ende sucede en nuestra vida espiritual. Yo creo que voy a hacer toda la vida lo que me dijeron, una porquería, no sirvo para nada, voy a morir pobre porque mi familia lo fue y porque lo que yo quiero lograr no lo voy a alcanzar, porque yo no tengo carácter. Entonces, todo lo que la gente fue diciendo de uno, lo fuimos creciendo y nos fuimos secando como la higuera, como vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? El problema no está en lo que la gente diga de nosotros, el problema está en lo que yo creo de lo que la gente diga de mí. El problema no está en lo que la gente piense de usted, hermano, porque la gente puede creerle todo menos el cambio, menos la transformación, menos que usted pudo perdonar, que usted pudo soltar. Eso la gente no lo puede entender porque no lo vivió. Pero la gente muchas veces nos termina maldiciendo y termina hablando mal de nosotros, de usted, y usted lo termina escuchando y dice, la verdad que sí soy lo que la gente piensa. Soy una porquería, no sirvo para nada, no voy a salir adelante. ¿Y qué pasó con la higuera? La higuera se creyó lo que Jesús le dijo. Y Jesús que le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo maldijo a la higuera. Pero lo que el Señor le estaba enseñando a los discípulos es que lo que nosotros creemos es lo que acontece. Por eso es necesario que nosotros podamos estar alineados al corazón de Dios. Amén. Y me gusta porque cuando el Señor habla de la fe, habla que la fe viene de Dios. La fe no es una fábrica que yo la voy construyendo y yo voy construyendo mi fe como yo quiero. La fe, hermanos, viene de Dios. Yo puse la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pensando y analizando qué es la certeza, yo comencé a investigar y la certeza, hermanos, es como una sustancia. Es la garantía de lo que yo estoy esperando. Eso es la certeza. Vio que usted va a comprar un auto, usted va a comprar una moto y le hacen firmar los papeles, pero usted todavía la moto no lo tiene. ¿Por qué? Porque todavía no salió a nombre de usted. Y hasta que los papeles no están a nombre de usted, el auto no se entrega, la moto no se entrega. Pero usted tiene la certeza, aunque no lo tiene, que eso ya es de usted. Eso es la certeza. La certeza es una sustancia que nosotros tenemos y que se activa por la palabra de Dios. La certeza yo lo llevé a que es como un fuego que arde en nuestro interior. Porque muchas veces nos encontramos totalmente desanimados, nos encontramos totalmente enloquecidos en medio de una situación, pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios se activa la fe sobre nuestra vida, porque dice que la fe se activa por el oír y oír palabra de Dios.
O sea que si yo no leo, hermano, la Biblia, es imposible que mi fe crezca. Yo puedo orar muy bonito, yo puedo interceder muy bonito, yo puedo hacer guerra espiritual muy lindo, yo puedo ser un tremendo líder, pero si yo no leo la palabra de Dios, hermano, yo voy a predicar lo que solamente a mí me enseñan, pero no tengo la certeza de lo que la palabra tiene para mi vida. La certeza es una sustancia, mirá lo que está al lado tuyo, decirle, es una sustancia la certeza, que se despierta por la palabra de Dios, porque ella despierta la fe. Solamente la palabra de Dios. Ahora, si yo tengo la fe, tengo la certeza, yo me puedo parar en esa montaña, yo puedo mirar esa montaña, yo puedo ver mi problema, yo puedo ver mi tribulación, yo puedo ver lo que a mí me está pasando en este tiempo, pero yo tengo la certeza, como dice la palabra de Dios, que esa montaña se tiene que mover. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios sobre mi vida. Cuando leemos la palabra de Dios, algo se enciende en nuestro corazón y ya no somos los mismos, ya no caminamos de la misma manera. Por eso necesitamos entender que la fe no es una fábrica. La fe viene de Dios. Amén. Cuando el Señor me hace el llamamiento, cuando yo me vengo a vivir a la Borde y me entregan el pastorado, hermanos, yo tuve miles de problemas dentro de lo que era nuestro matrimonio. Miles. Al punto de que muchas mujeres en el encuentro se tomaron de cosas malas de lo que yo conté. Dicen, ahora pastora no le pego a mi marido, pero le escupo. No, hermana, no le escupa. Amén, no somos guanacos. ¿Por qué? Porque nosotros con Ariel no nos pegábamos, pero nos escupíamos. Entonces no nos pegábamos, pero sí nos escupíamos. Y no haga eso, amén. Yo lo cuento como cosas nuestras, como asquerosidades de amena. Amén. Pero no es para que usted después vuelva a agarrarse de eso, amén. Pero sí es una realidad que cuando el Señor me llama a la Borde, me llama a este lugar y a los 2 días, hermanos, nos entregan el pastorado, yo tenía miles de inseguridades en mi vida con respecto a mi matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un noviazgo a distancia, pero no tuvimos mucha amistad. Entonces no nos conocíamos mucho, nos conocíamos por Skype y por videollamada, todo es lindo, todo es bonito, todo es, ay, qué lindo, ¿no? Pero cuando nos veíamos en novedad, 7 días, están presentes mis padres, 7 días nos repeleábamos, hermano. Nos repeleábamos mal. ¿Por qué no nos soportábamos? Claro, porque no nos conocíamos. Cuando nos casamos, imagínense que eso se potenció a 10 veces más. Porque uno dice, ay, qué lindo que es el matrimonio. Pero en el matrimonio verdaderamente se conocen uno al otro, ¿no? En el matrimonio tenés que aprender a morir. Entonces, la realidad es que cuando tuve miles de dudas con respecto a separarme, con respecto a dejarlo, los dos, ambas partes, pero nunca tuve duda de mi llamado pastoral. Nunca tuve duda a lo que Dios me llamó, a pesar de que yo me sentía que no estaba preparada para hacerlo. Y no estaba, hermano, preparado para hacerlo. Mis consejos no eran los mejores, por ahí venía alguien y me decía, mi marido me golpeó, bueno, sepárate, ¿no? Ese era mi consejo, consejos humanos, pero no espirituales. Entonces yo aprendí a leer la palabra de Dios y a hablar lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces el consejo que uno da como pastor no es el que usted quiere escuchar, pero es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, cuando uno habla de ella, se activa esa sustancia, esa certeza y viene esa fe que yo sé que todo Dios lo puede cambiar. No hay nada que Dios no pueda cambiar en nuestras vidas. Así como nosotros tenemos que tener, hermanos, la certeza de que Dios nos perdonó de nuestros pecados. ¿Cuántos tienen la certeza de que Dios ya lo perdonó? No vuelva a repetirle de vuelta al Señor, Señor, pero yo tengo que pedir perdón porque en un momento, basta. Dios ya se olvidó de lo que en algún momento confesaste, Él ya te perdonó y lo tiró en el fondo del mar. Como dicen, no lo vuelvas a pescar, no lo vuelvas a agarrar, ya no te pertenece, ya Dios te perdonó. Eso es la certeza. Pero hoy quiero hablarte de lo que no es la fe. Porque está bueno hablar de la fe y todo muy bonito, pero hoy quiero hablarte de lo que no es la fe. No confundamos fe
con un deseo de nuestro corazón. Y quiero que me puedas acompañar, o lo voy a buscar yo, al libro de San Juan 20, capítulo 20 del 26. Y esta historia habla de un hombre, de Tomás, que dice que se le acercan los discípulos a Tomás y le dicen: Tomás, Jesús ha resucitado. Tomás, nosotros lo vimos. Y él le dijo a sus discípulos, a sus compañeros, ¿no? A los discípulos de Jesús: yo no creo, ustedes están re locos, como lo diríamos nosotros, ¿o no? Si viene alguien y nos dice: pastora, yo vi a Jesús, yo le diría: pero vos estás re loco. ¿Cómo que viste a Jesús? Ni yo lo vi, hermano Jesús. ¿Cómo que usted lo vio a Jesús? No. Entonces, Tomás se encontraba totalmente anonadado por la situación y él dijo: ¿cómo? No puede ser. Yo tengo que tocar el hueco de la mano de Jesús para creer de que Él resucitó. Y miren lo que dice el libro de San Juan. El libro de San Juan, sí, capítulo 20, versículo 26. 8 días después de que los discípulos ya le habían contado de que Jesús resucitó, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. ¿Y quién llegó? Jesús. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Hermanos, la fe no es un deseo de nuestro corazón. Tomás tuvo que ver para creer que Jesús había resucitado. Pero la fe es la certeza de lo que yo no veo, pero yo creo. Entonces, a lo que le demostró Tomás al Señor es: Señor, si yo no lo veo, yo no lo creo. Si yo no te veo, Señor, que vos resucitaste, yo no creo. Él estaba demostrando literalmente la incredulidad que había en su corazón. Por eso la fe no es movilizada por los deseos del corazón. Algo más que no es la fe, y que es muy común en nosotros como los creyentes, es manipular a Dios. Nosotros tenemos la tendencia de querer manipular a Dios utilizando la fe. Pero la fe manipulada, hermanos, no es fe. Amén. No es fe. La historia nos dice que en Israel, en el comienzo de Samuel y en los finales del sacerdote Elí, había inmoralidad sobre el sacerdocio. Dice que la gente menospreciaba las ofrendas. El pueblo estaba totalmente perdido. ¿Por qué? Porque había dejado de escuchar la voz de Dios. Entonces tuvieron que ir a pelear a una guerra contra los filisteos. Y dice que esa guerra terminaron perdiendo 4.000 israelitas. Entonces dijo el sacerdote: vamos a buscar el arca. Busquemos el arca del pacto, porque si nosotros ponemos la presencia de Dios en este lugar, nosotros a la guerra la vamos a ganar. ¿Y qué fueron? Hicieron, trajeron el arca del pacto y dice que la pusieron en la guerra. ¿Y saben cuántas personas murieron en esa guerra? 30.000 israelitas. ¿Sabe por qué? Porque ellos manipularon la presencia de Dios. Hubiese sido diferente que ellos hablaran con el Señor, se movieran por una palabra de parte de Dios, y lo que el Señor hubiese hecho con ellos primeramente era llevarlos a un corazón de arrepentimiento. Porque ellos estaban en pecado. Ellos dejaron de escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros dejamos, hermanos, de escuchar la voz de Dios, tristemente pecamos. Porque comenzamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque nos movemos por emoción. Entonces, lo que hizo el pueblo de Israel fue manipular la presencia de Dios. Ellos dijeron: como nosotros tenemos el arca, listo, pongamos el arca y tenemos quien pelee por nosotros.
Pero si ellos hubiesen hablado con Dios, Dios le hubiese dado a ellos un corazón de arrepentimiento. Entonces con el arrepentimiento, Dios le hubiese dado una palabra. Y sin la sustancia, ellos no pudieron ganar la guerra. Porque no tenían dónde pararse. No tenían con qué pelear. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Hermanos, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. ¿Sabe por qué? Porque la espada de doble filo separa el alma del espíritu. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, cuando usted lee la palabra de Dios, lo que hace esta espada es separar tus emociones y llevarte a comenzar a actuar por el espíritu. Y yo no te hablo de algo que no viví. Yo te hablo de algo que viví. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos agarró la pandemia, cuando nosotros tuvimos la palabra para comprar este lugar, el Señor nos dijo, ustedes crean que yo voy a abrir caminos en el desierto. Ustedes no van a ver nada, pero yo voy a pelear por ustedes. Yo los voy a defender. Yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. En ese tiempo, hermanos, nos habíamos atrasado en 3 cuotas del templo. ¿Y saben lo que sucedió? Nosotros vendimos nuestra camioneta. Teníamos una Cherokee, la vendimos. En la desesperación, la vendimos a un gitano y ese gitano nos pagó como 1 año después. Muchos saben, otros quizás recién se están enterando. La cuestión es que lo que nosotros habíamos vendido con el pastor Ariel, que era algo nuestro, lo vendimos para pagar en la deuda que teníamos, el Señor no nos permitió. Ese dinero no nos sirvió para pagar la cuota del templo. Un día nos llama un abogado de Buenos Aires y nos dice, pastor, yo veo el trabajo que ustedes están haciendo en la iglesia, me encanta, los veo, los vivos que hacen por el Facebook, que salen en la televisión, yo en este tiempo no tengo una iglesia donde congregar y yo quiero dar mi diezmo. Hermanos, esa persona no nos conocía y nos manda el diezmo y con el diezmo de este hermano nosotros cancelamos la deuda. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros nos movimos por emoción. Porque nosotros teníamos una palabra de parte de Dios que Él iba a proveer todo lo que nosotros necesitamos, pero en la desesperación nosotros nos fuimos a la palabra de Dios, decidimos vender la chata. Era lo más fácil, era lo más rápido, era para que la iglesia no sienta la presión y nosotros tampoco de lo que se estaba viviendo. Pero esto nos llevó a nosotros un sacrificio de 1 año y 4 meses, tener que hacer la televisión en las temporadas más frías de lo que fue el invierno, el otoño, en las temporadas más frías, nos tocó hacerlo en moto. Entonces teníamos que cargar las nenas, cargar los tachos de las luces entre medio de las piernas, nos enrollábamos en frazada y éramos los únicos que podíamos salir en el pueblo, porque éramos nosotros los pastores, la policía, los bomberos, y no había nadie. Entonces nos enroscábamos la frazada y nos íbamos a hacer la televisión. 1 año y 4 meses hicimos eso. Ahora mi pregunta es, ¿por qué lo hicimos? Porque nos movimos por emoción. Porque tranquilamente lo podríamos haber hecho con nuestra camioneta. Pero muchas veces, hermanos, queremos ayudar a Dios. Queremos moverle la mano a Dios. Queremos usar el arca del pacto como para que Dios pelee por nosotros. Total, es para vos, Señor. Pero el Señor no te lo pidió. Pero el Señor no te dijo que te muevas por emoción. Entonces necesitamos tener cuidado como hijos de Dios, porque la fe no es emoción. Para nada, hermanos. La fe no es emoción. La fe no es manipulación. Tenemos que aprender a soltar esto, porque muchas veces vamos y está buenísimo. Yo tengo toda la fe, toda la esperanza de que cada uno de nosotros podamos crecer, todos, en sus casas, en sus vehículos, en esto, en lo otro. Pero hermano, si usted va a ir a comprar su vehículo, primeramente plántese en la palabra de Dios. Porque luego le va mal y decimos, ¿y dónde estuvo Dios si yo me moví por fe? ¿Y por qué Dios no peleó por mí? ¿Y por qué Dios no me acompañó en el proceso? ¿Y cómo puede ser, pastora, que estoy por perder mi casa y no tengo para pagarla?
¿Y cómo puede ser, pastora, que me metí a comprar un teléfono, me metí a comprar un televisor gigante y no tengo para pagar las deudas? ¿Cómo puede ser, pastora? Porque te mueves por emoción. Porque así sea, hermano, que usted se baje el cable, el internet, vaya a alquilar una casa, compres un vehículo, compres una moto, pero todo lo que usted haga, hágalo en base a una palabra. Si no hay palabra de Dios, no hay sustancia. Y si no hay sustancia, no tenemos la certeza de que Dios nos va a acompañar. Entonces luego no le podemos echar la culpa a Dios, Señor, pero no. Nosotros ese año y 4 meses calladito la boca. Ni nos quejamos con el Señor porque nosotros le habíamos fallado al Señor. Nosotros nos habíamos movido con incredulidad, así como lo había hecho Tomás. Y muchas veces como hijos de Dios vamos a fallar. Y yo hoy no te vengo a juzgar porque fallaste, porque yo fallé muchas veces y sigo fallando y voy a seguir fallando hasta el día que el Señor venga. Pero lo importante es reconocer y cambiar. Que en este tiempo podamos reconocer y podamos cambiar. En Romanos 4, 17 al 21, el Señor le habla a Abraham y le dice que él va a ser padre de multitudes. Pero hay una frase que a mí me encanta cuando leo esa palabra, que el Señor le dice, conforme a lo que se te había dicho. O sea, Abraham no se movió sin una palabra de parte de Dios. Abraham se movió porque él escuchó claro que Dios le había hablado y le dio una palabra. El Señor le dijo que iba a ser padre de multitudes al punto que le cambia el nombre. Dejó de ser Abraham para pasar a ser Abraham. Padre de multitudes, pero conforme a lo que se había dicho, Abraham se movió. Mi pregunta es, ¿conforme a qué palabra te estás moviendo en este tiempo? No, pastora, porque no puedo creer, laburo como, perdón lo que voy a decir, como un desgraciado. Estoy reventado, no tengo más fuerzas. Ya no sé más qué hacer, pastora, para que a mis hijos, para que no falte nada en mi casa. Hermano, movete con la certeza de la palabra de Dios. Movete por la fe. Amén. Que nada te haga mover si no tenés una palabra. El Señor nos dio una palabra como iglesia que hoy podemos ver cómo la iglesia creció, cómo multiplicó y ya somos 300 personas. Y sabe que estábamos hablando con el pastor Ariel y yo le decía, pero la Reco se extendió. Y no se extendió solamente en la Borde, la Reco se extendió a Montemaí, la Reco se extendió a Montehué, la Reco se extendió, está en el Chaco, la Reco se extendió a Arias, la Reco se extendió a Mar del Plata. La Reco se va extendiendo, Escalante, Bismarck, ¿cuántos pueblos estamos afectando? La Reco se está extendiendo, hermanos. Y la palabra que el Señor nos dio a nosotros es que la iglesia iba a dejar de ser pequeña a pasar a ser 1000. Esa es la palabra que nosotros tenemos. Por eso cuando el pastor Ariel termina el culto le dice, hermanos, saludos a unos 30.000 personas. Y nosotros nos reímos. Pero hoy teníamos a 2 personas rosarinas congregando con nosotros. Y yo le decía, bueno, vamos a agrandar el pueblo nosotros, lo vamos a hacer ciudad. Porque nosotros estamos declarando 30.000 personas. ¿Ahora de dónde? Si nosotros somos 5.950 en la Borde. No llegamos ni a 6.000. Que se dejen de morir los abuelitos, porque si no, no vamos a llegar nunca a los 6.000. Declaramos vida sobre ellos. Y la cuestión es que uno dice, ¿cómo vamos a llegar? Hermano, hay mucha gente por afectar, hay muchas zonas, hay muchas almas que tienen necesidad, pero lo importante es que nosotros nos movamos desafiados a una palabra. La iglesia de la Borde, ahora miren lo que somos. Pero en algún momento ya no nos vamos a ver más. Y van a decir, ¿dónde está la hermana Mariela que no la vi? Y no, hermano, no la va a ver porque vamos a ser miles. Quizás sus ojos naturales pueden decir, pastora. Pero los ojos de la fe ven totalmente lo contrario a lo que los ojos espirituales ven. Yo me imagino que cada vez que van a Montehué, sus ojos espirituales son los que pueden ver. Y dicen, vamos desafiados porque hoy vamos a tener un alma nueva. Si vamos sin expectativa, hermano, de que eso suceda, y no va a suceder, Montemaí, y va a suceder, y seguramente van con la misma expectativa de que la iglesia crezca, porque es por la fe, no es de manera natural, es por fe. Y hoy justamente me llega un llamado
de los pastores de Mar del Plata y se lo había comentado en la mesa a mis padres porque estamos orando, hermanos, y esto también lo quiero poner la carga a usted, porque la única iglesia de reconciliación que no tiene terreno, no tiene iglesia propia es Montemaíz. Y estamos orando para que Montemaíz tenga su iglesia propia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que dejen de alquilar, para que Dios provea un terreno. Necesitamos que la iglesia pueda orar por Montemaíz, porque Montemaíz necesita un espacio físico. Amén. Necesitan su espacio. Y hoy me llega, le comento a ellos de que se acerca un matrimonio a hablar con los pastores de Mar del Plata y no los conocían ellos y le dicen: Juan, nosotros vimos el trabajo que ustedes están haciendo en ese lugar que no es de ustedes, que no pueden hacer la obra como ustedes quieren, pero yo sentí en mi corazón, yo tengo un terreno y lo voy a hablar con mi esposa y yo te voy a confirmar. Entonces Juan dice, seguramente va a hablar con la esposa y la esposa va a decir que no, ¿no? Cero fe, el Juancito. La cuestión, el Tomasito. La cuestión es que hace un ratito me mandan un audio llorando y me dice, pastora, me trajeron los papeles para que el lunes vayamos a escriturar el terreno. Hermano, la Reco de Mar del Plata hoy tiene su terreno propio para empezar a construir su iglesia. ¿Por qué no le importa aplauso? Y yo creo que el terreno de Montemaíz va a venir de la misma manera, porque ¿sabe qué, hermano? La iglesia Reconciliación comenzó por una siembra de un terreno. Así comenzó la iglesia de la Borde. Vino una persona que lo conocía en el trabajo de los pastores que hacían Amena y le dijo, pastor, yo tengo 3 terrenos para sembrarle. Y el pastor Sergio no tuvo el dinero para escriturar los 3 terrenos y pudo escriturar uno solo. Y él escrituró ese terreno y ahí fue la obra que tuvimos hasta hace 9 años atrás. La Reco de la Salada, ¿no? Amamos ese lugar. Pero así comenzó, y yo creo que así va a comenzar en Montemaíz y en los lugares donde el Señor va a seguir abriendo obras. La Reco se va a expandir por la siembra de la gente. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Miren lo que dice Hebreos 11, y con esto quiero terminar. Pasen si quieren los músicos. Miren lo que dice Hebreos, porque no te quiero dejar con lo que no es la fe, sino que te quiero dejar con una promesa que Dios dejó sobre tu vida. Porque la fe es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y mire lo que dice Hebreos 11, 33, 34. Anclalo ahí en tu heladera, ponelo arriba de tu techo cuando te vas a dormir, pero te la tenés que creer. Mirá lo que está al lado tuyo y decirle, créetela. Porque no sos cualquier persona, no sos cualquiera, sos hijo de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice, hermanos, por fe conquistaron reinos. Escuche, por fe vamos a conquistar reinos, vamos a conquistar nuestro barrio, la ciudad donde el Señor nos puso. Dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron fuga ejércitos extranjeros. Miren lo que es la fe, hermano, mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. La fe que Dios te dio es para conquistar reinos, para que conquistes tu familia, para que conquistes tus hijos. La fe que el Señor te dio es para que conquistes tu barrio, tu vecino, aquel que hoy lo está necesitando. La fe que Dios te dio es para callar a aquellos que se levantan en contra de tu vida, que levantan injurias, calumnias, y dice, taparon bocas de leones, te van a querer comer, te van a querer matar, te van a querer destruir, te van a querer ver arruinado, arrastrándote, pero hermano, hay una fe adentro tuyo que no lo va a permitir si estás plantado sobre la palabra de Dios. Si hay palabra de Dios en tu vida, hay fe, tenés la certeza de que hay alguien que te defiende. Hay alguien que camina con vos, apagaron fuegos impetuosos. Pero me encanta y dice, sacaron fuerza de debilidad, cuando no tenemos fuerza, cuando el diablo vino a destruirnos, cuando pareciera que no nos íbamos a poder levantar, no damos más, el Espíritu Santo nos levanta y nos da fuerza de debilidad para seguir peleando las batallas. Y dice, porque se hicieron fuertes en batalla. Dios está trabajando en tu fe, Dios está trabajando en tu fe, amado, amada. ¿Sabes por qué?
porque Dios te está haciendo fuerte para la batalla. Dios te está haciendo fuerte, porque Dios está levantando guerreros, Dios está levantando guerreras, que se levanten en este tiempo y declare las promesas sobre su vida. Yo me paro enfrente de la montaña, enfrente de mi problema, y yo declaro que esa montaña se tiene que mover de un lado a otro, porque hay alguien que me defiende, porque hay palabra de Dios, porque el Señor le dijo a Abraham: Abraham, esperanza contra esperanza, Abraham, la fe que está dentro tuyo, la palabra que yo te di se va a cumplir sobre tu vida. Pero Abraham, no te enfoques en lo que ves, esperanza contra esperanza. Cuando la gente está desesperanzada, va a haber esperanza en tu corazón. Cuando la gente esté triste, vas a estar lleno de gozo. Cuando la gente no pueda vender nada, los hijos de Dios vamos a vender. Cuando la gente no tenga dinero para comprar, nosotros vamos a comprar sin dinero, porque hay palabra de parte de Dios, hay palabra para tu vida, hay palabra, y se rompe cuando dejamos de manipular la fe. No la manipules, créela con el corazón, porque hay poder de Dios sobre tu vida. Ponete de pie, y la palabra de la fe se suelta cuando hay hombres y mujeres que adoran, cuando hay hombres y mujeres que le creen, que dicen: Señor, no es lo que yo veo, no es lo que yo siento, es que cuando voy a tu presencia, algo acontece, algo sucede, cadenas se rompen, que lo que hicieron acá es el poder de la fe, es la certeza de lo que creo, es la convicción de lo que no veo, pero yo sé, Señor, que viene una temporada nueva para la iglesia, una temporada, Dios, donde tú vas a multiplicar no solamente sus bienes, Señor, sino que los vas a multiplicar en amor, en paciencia, en los frutos de tu espíritu. Padre, en esta hora, ven. Oh,